13 señales de cáncer que toda mujer debería conocer y probablemente no conocías. El cuerpo de una mujer sufre cambios constantemente. Entre más pasan los años, más cambia tu cuerpo. Muchos cambios pueden parecer normales, pero no lo son. En algunos casos, estos síntomas pueden ser causa de cáncer. Es muy importante que las mujeres vigilen los cambios de su cuerpo y ante cualquier signo de alarma, visite a su médico para una revisión. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando en la campanita para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. A continuación te mostraremos 13 posibles señales de cáncer que debes tomar en cuenta para prevenir y atender a tiempo con tu médico. Señal número 1. Si sientes cambios en tus senos. Cualquier cambio en los senos que no estén relacionados con la pubertad o el embarazo pueden ser indicativo de cáncer de mama, por lo que es importante hacer un autochequeo manual con frecuencia y consultar a tu médico cualquier incomodidad o cambio. Las señales más frecuentes que suelen presentarse son cambios en la piel del seno, hundimiento en algunas zonas del seno, protuberancias o dureza en el seno en la región que va desde el seno hasta la axila y la propia axila, secreción del pezón como sangre o líquido de cualquier naturaleza fuera de la lactancia, hundimiento en el área del pezón o dolor en esa zona, enrojecimiento o descamación de la piel del seno, dolor en cualquier parte del seno. Ante cualquier cambio que llame tu atención, es importante que visites a un médico. La clave de la supervivencia es el diagnóstico precoz. Es mejor no esperar a formar parte de una estadística y llevar tu control anual, así como tu autoexamen de mamas. Señal número 2. Presentar sangrados vaginales entre periodos mensuales. Al presentarse hemorragias fuera de la menstruación, puede tratarse de una señal de cáncer de endometrio y es necesario realizar una evaluación médica. También puede deberse a algún otro tipo de afección de salud. No obstante, también se requiere del diagnóstico médico, y es especial si la hemorragia se presenta posterior a la menopausia. Existen enfermedades que alteran las hormonas femeninas y que te cambian el patrón normal de la menstruación. Pero se debe prestar atención a las señales que ameritan la evaluación por parte de tu ginecólogo. Señal número 3. Has tenido cambios en la piel. Varios tipos de cáncer muestran cambios en la piel como un síntoma. El cáncer de piel también muestra con frecuencia ciertas alteraciones que es mejor no dejar pasar. Algunas de estas señales son cambios en la forma, color o tamaño de un lunar, surgimiento de un lunar nuevo o un conjunto de ellos, cicatrices que se inflaman y cambian de color, una llaga repentina que no cicatriza, cambio en la sensación de la piel o un lunar, comezón, dolor o sensibilidad, extensión del pigmento de una mancha hacia la piel que la circunda. Todos estos son signos que debe evaluar un médico, de preferencia un dermatólogo. Él realizará una biopsia, así como otros estudios. Es importante que siempre protejas tu piel de los rayos ultravioletas diariamente. Será la mejor forma de prevenir el cáncer de piel. Señal número 4. Tienes cambios en la orina o deposiciones. Cambios en la orina. Una orina con sangre, micciones frecuentes, olor, color, entre otros, pueden ser indicativo de cáncer de vejiga o de riñones. Aunque las infecciones urinarias y las piedras o cálculos renales suelen manifestarse con los mismos síntomas.
pero por esto no debe asumir que se trata de un problema común sin hacer una evaluación médica. Cambios en las heces o deposiciones. Si observas sangre en tus heces, puedes estar ante una señal de cáncer de las vías digestivas, entre los cuales el cáncer de colon, que es el más frecuente, aunque también puede ser resultado de hemorroides, pólipos, divertículos y otros problemas que no se pueden distinguir con facilidad. Si notas que el color de las heces se ha cambiado a un color oscuro o al contrario son blancas o crema, debes buscar ayuda médica. Según la Asociación Americana del Cáncer, el riesgo de sufrir cáncer de colon en las mujeres es de una mujer por cada 24 mujeres. Ante cualquier anomalía, visita a su médico y así puedes evitar una complicación mayor. Señal número 5. Has presentado inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeñas glándulas como del tamaño de un frijol, las cuales están ubicadas en todo el cuerpo. Suelen inflamarse ante cuadros infecciosos como virus y bacterias, pero también en presencia de algunas enfermedades crónicas. No obstante, si la inflamación se mantiene durante más tiempo y no cede, o no se ha tenido ningún cuadro viral, es recomendable acudir al médico, ya que este es un signo de leucemia o de linfoma, o la primera manifestación de un cáncer localizado en algún área de tu cuerpo. Señal número 6. Si tienes dificultad para tragar. Si bien la dificultad para tragar puede deberse a un proceso inflamatorio, producto de un virus o de una inflamación en la garganta, cuello o en el estómago, también puede ser un signo de alarma ante el cáncer, especialmente cuando se presenta acompañado de vómitos, dolor y una dificultad constante para deglutir y alimentarse. Aunque la incidencia de cáncer orofaríngeo es más baja en comparación con otros tipos de cáncer, son señales que no debemos olvidar, por las cuales el médico te realizará exámenes para evidenciar la causa. Señal número 7. Has tenido pérdida de peso sin razón aparente. Si bien el estrés diario o los cambios en la rutina pueden alterar el peso de la mujer, una pérdida mayor de 10% o más de forma rápida y sin haber realizado dietas o un programa de ejercicios puede ser un síntoma de cáncer o de algún problema crónico de importancia. El cáncer de estómago, de páncreas, pulmón o esófago son los que comparten esta sintomatología. Claro, también debe destacarse alguna alteración hormonal o problema de la tiroides. Mejor no te emociones con este repentino adelgazamiento y acude a realizarte una evaluación médica si la pérdida de peso no es consecuencia de una menor ingesta de alimentos o por dieta ni por aumento de la actividad física. Señal número 8. Presentan heridas o lesiones bucales. Cualquier herida bucal que perdure y no cicatrice, como llagas con carácter interno, puede ser un indicativo de cáncer bucal. Si eres fumadora y ves alguna variación en el tono interno de la piel de tu boca, labios, algunas llagas que no terminan de curar, debes consultar con urgencia a un dentista. Otros síntomas del cáncer orofaríngeo o de la cavidad bucal puede ser dolor constante en la boca que no cede, úlceras o llagas en la boca que persisten en el tiempo, lesiones en la boca que sangran espontáneamente, engrosamiento de la mejilla o aparición de algún bulto, cambios de color en un área de la encía, lengua o amígdalas que se tornan blancas o rojas, mal aliento constante. Señal número 9. Si tienes fiebre por tiempo prolongado o intermitente. Tener fiebre sin estar enfrentando un cuadro viral o infeccioso puede ser una clara señal de cáncer como el linfoma o la leucemia. En estos casos,
Los cuadros febriles suelen ser prolongados, pero no tan altos, y suelen presentarse solo por pocas horas al día, lo que hace que la persona no preste mucha atención. Los pacientes con cáncer avanzado también suelen presentar cuadros febriles, pues la enfermedad ataca su sistema inmunológico y lo debilita. Ante la presencia de un cuadro febril que no cede y que no tiene causa aparente, acude al médico a fin de que te haga una evaluación completa. Señal número 10. Tienes cansancio o fatiga constante. Si bien las mujeres pueden sentirse a menudo cansadas por la actividad diaria y su agitado ritmo de vida, sentir constantemente fatiga, aun cuando se ha dormido y descansado un tiempo prudente, no es normal. Si bien el cansancio físico puede deberse a alteraciones hormonales o a un descontrol de los niveles de hierro y otros factores en la sangre, también puede ser un síntoma de linfoma o leucemia, especialmente al inicio de la enfermedad. Otros tipos de cáncer como el colon o estómago pueden hacer que tengas pérdida de sangre con las evacuaciones y de este modo debilitarte, lo que te hace sentir cansada. Ante estos signos, lo que debes hacer es visitar a tu médico y que te hagan los estudios de sangre pertinentes. Como te hemos mostrado, hay diferentes señales que tu propio cuerpo te da para avisarte que algo irregular está pasando en tu organismo. No es obligatorio que se trate de cáncer, pero también es mejor prevenir que lamentar. Así que ante cualquiera de estas señales, acude a tu médico, examínate y toma las medidas pertinentes. Te recomiendo que mires este video de estos 10 alimentos naturales que detienen el cáncer. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24.